algo, quiero que por favor desde ya usted me preste muchísima atención. ¿Listo? Tal vez usted al escuchar lo que yo le voy a leer no se va a identificar, pero sí va a recordar. ¿Listo? Dice: la vida es una lucha para Chris. Expulsado de su apartamento, él y su joven hijo se encuentran solos, sin ningún lugar a donde ir. Deben vivir muchas dificultades, pero Chris, quien es el padre, no se da por vencido y lucha por conseguir una vida mejor para él y su hijo. La moraleja de este drama, que es una película con un guión adaptado a un libro autobiográfico, dicen todas, digamos como los comentaristas, es que lo más importante en la vida, escúcheme muy bien, esta es la conclusión a la que llegan acerca de este drama. Lo más importante en la vida es creer en ti mismo y en las posibilidades que tienes de alcanzar el éxito. Crear un plan y trabajar en ello cada día de tu vida, dedicando todo el esfuerzo necesario. ¿Ya se ubicaron de qué estoy hablando? Estamos hablando de un libro que fue adaptado a una película muy famosa, nominada al Oscar por su protagonista, pero que es una autobiografía de un personaje que hoy día es un famoso conferencista motivador, es un excelente empresario multimillonario. Es una persona aclamada, es una persona que constantemente está siendo invitado para que hable acerca de cómo de la bancarrota poder llegar al éxito, poder alcanzar todo lo necesario. Es una persona supremamente aclamada. Vivió circunstancias muy difíciles en su familia. Pero él tiene dos citas que son bien interesantes. Escribió dos frases que quiero que usted retenga allí. Y este famoso empresario filántropo dice, primera cita: solo puedes depender de ti mismo. La caballería no va a venir a rescatarte. Y la segunda cita que él plantea dice: si yo oro cada día, Dios se cansa de mí, porque lo llamo todo el tiempo. Y él dice, a ver, espere que como que no entendí, ¿cierto? Sencillamente, su filosofía de vida es: lo que yo no hago por mí, nadie lo va a hacer. Y todo lo que he logrado ha sido por mi habilidad, por mi esfuerzo constante en lo que me he propuesto. Y si vamos a ver su vida, uno diría, no, pues efectivo. O sea, todo lo que hace, las empresas que tiene, wow, ayuda, da, dona, es un filántropo, por ahí es. Y en muchas ocasiones, eso es a veces lo que perseguimos. Uno escucha de cierta persona, hombre o mujer, que fue una persona que de pronto no tuvo muchas posibilidades, muchos recursos, o que vivió algo difícil y de repente encontró la fórmula y empezó a crecer y empezó a alcanzar el éxito y empezó a tener mucho dinero y empezó a tener muchos seguidores, y uno dice, algo tiene que yo necesito conocer. Y entonces vienen todos los motivadores, todos los coaches, y entonces uno dice, ¿a cuál voy? ¿Sí? Yo necesito escuchar lo que ese hombre o lo que esa mujer hicieron. Yo necesito saber, porque es que yo no doy pie con bola. Porque si llego aquí, de ahí no paso. Pero ellos porque sí pudieron crecer. Ellos porque sí pudieron alcanzar. Y hoy día tenemos un mundo lleno de motivadores, ¿cierto que sí? Tenemos un mundo lleno de personas que han alcanzado el éxito porque tienen riquezas, porque tienen muchos seguidores, porque han logrado lo que han soñado, lo que se han propuesto. Y ese también es una motivación, si no diríamos de todos los seres humanos, de la mayoría. Y es que alcanzar felicidad, alcanzar estabilidad, alcanzar lo que yo siempre he anhelado y soñado. Hagamos el ejercicio mental. ¿Qué es eso que usted y yo siempre hemos dicho, ojalá me sucediera? Es que si yo me gano la lotería, vea, yo hago esto y esto. Mi sueño de toda la vida sería esto.
Y cuando uno escucha que hay personas que han alcanzado eso y que te van a decir, tengo la fórmula, yo sé que puede ayudarte, solamente ven y escucha, en muchas ocasiones uno corre a escucharlos, aún creyentes. Porque no estamos hablando solamente de personas no creyentes, aún creyentes. Y entonces, wow, tiene la mega iglesia. Y es un conferencista internacional y lo invitan a predicar. Y esa mujer tiene el poder de Dios y la unción. Y vamos donde están, porque ahí tiene que pasar algo con mi vida. Porque si a esa persona le sucedió, a mí también. Pero infortunadamente, dejamos a un lado lo que realmente podría generar una estabilidad permanente. Durante el tiempo en que Pablo tuvo ese encuentro personal con Dios, su vida cambió, no volvió a ser la misma. Y en todo su ejercicio de apostolado, él empezó a formar y acompañar personas. Y una de esas personas fue Timoteo. Y Pablo está con él, Timoteo observa lo que hace Pablo. Él ve, wow, todo lo que hace este hombre. Pero no fue así siempre. Antes de tener un encuentro con el Señor, era el éxito. Era el gurú de la religión. Era el que hacía respetar la ley. Pero tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió completamente. Completamente, ya no lo seguían, ya se le escondían, porque qué miedo entró a nuestro campo y qué tal que sea una trampa. Tuvo que esperar un tiempo para prepararse junto con los discípulos. ¿Quién? El que se sabía toda la ley, el más religioso de todos, pero tuvo que esperar un tiempo para prepararse con los discípulos. Y cuando llegó su tiempo, empezó a preparar a otros. Quiero que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Y fíjese que Timoteo es uno de esos discípulos a los cuales Pablo dice, es como mi hijo. Es tan cercano a mí que lo veo como mi hijo. Es mi discípulo y lo vengo formando. Y es muy bonito porque Pablo empieza a darle instrucciones personalizadas. Da clases personalizadas a Timoteo de, ¿listo? Vas a empezar a ser un ministro, un pastor en un lugar. Pero quiero que escuches primero estas instrucciones. Versículo 1 del capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Eso es con lo primero que arranca. Y le dice, ojo, porque usted va a escuchar muchas cosas diferentes a lo que le he enseñado, a lo que dice la palabra. Versículo 7, nos vamos a saltar. Entonces le dice a Timoteo al respecto, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Y algunas personas dirán, ¿qué es eso de ejercitarse en la piedad? Pues sencillo, Pablo le está diciendo a Timoteo, vea, primero, ojo, porque están hablando cosas que no son ciertas. Están diciendo cosas que parecen que fuesen verdad, que son muy llamativas, que son muy convincentes, pero no se deje engañar. Ojo con eso. Muchos siguen esas doctrinas, pero ojo Timoteo. Y segundo, le está diciendo, rechace todo lo que usted vea que va en contra de la sana doctrina. Y le dice, ejercítate en la piedad. No es otra cosa, y quiero que esto quede claro, que es ejercitarme en la piedad. Le está diciendo, ten devoción de Dios. Y por todo aquello que hable de Dios. Eso es lo que tienes que hacer, Timoteo. Tú debes ser un hombre devoto de Dios. Que respires todo lo que has aprendido acerca del Señor. Y versículo 15, ahí terminando el capítulo 4, dice, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos,
de modo que todos puedan ver que estás progresando. Entrégate de lleno a esto. ¿A qué? A poder identificar lo que va en contra de la sana doctrina y rechazarlo. A poder ejercitarse, trabajar, entrenarse en las Escrituras. Pero no solo eso, sino enséñelas. En los otros versículos dice, enséñeselas a los otros para que también conozcan la verdad. Y le dice, sé diligente, entrégate por completo, de modo que todos puedan ver que estás progresando. En otras palabras, que le va bien, que es exitoso, que va creciendo. Y eso es lo que en muchas ocasiones nosotros estamos buscando consciente o inconscientemente. Y entonces frases como, usted debe estar cerca de personas que le sumen y no que le resten. Ojo pues, usted tiene que estar detrás de personas que le puedan enseñar. Pero la instrucción que le dio Pablo a Timoteo es, usted tiene algo y es básico y necesario. Entréguese de lleno a conocer a Dios, a amar a Dios. Y con eso lo tiene todo. Y esas son las mismas instrucciones que Dios le dio a su pueblo, a Israel, y que hoy día nos da a nosotros mismos, ¿cierto que sí? No hay nada diferente de eso, las mismas instrucciones. Y de pronto hoy día, esa instrucción de ejercítate en la piedad, ten devoción de Dios, entrégate a ello, hoy día puede rayar mucho. Sí, puede distar de la filosofía humana. Porque hoy la filosofía humana nos dice, tienes que alcanzar tus sueños, tienes que lograr lo que te propones, tienes que brillar, tienes que subir, subir y subir. Y estamos llenos de humanismo. Y eso le gusta al ser humano. Claro, porque es que están hablando de mí, de mi estabilidad, están hablando de mi felicidad. Pero la palabra dista de ese mensaje. Así que, como al inicio, introducir con una autobiografía, parte de una autobiografía, vamos a ver dos personajes y vamos a ver su biografía. Son dos vidas que iniciaron de una forma y terminaron de otra. Son dos personajes altamente exitosos, porque es que eso es lo que nos gusta. Queremos saber qué fue lo que hicieron, cuál fue la fórmula mágica para yo replicarlo y que me vaya bien. Y entonces todo el negocio que salga, que yo escucho, que le está yendo bien a la gente, ahí me meto. Porque yo también quiero. Y más si estoy pasando por dificultades. Y más si tengo algún tipo de necesidad. Y no solamente económica, ¿sí? Como terapeuta lo escucho todo el tiempo. Y cuando llegan a mí me dicen, he pasado por esto, he hecho el curso de no sé dónde, el seminario de no sé qué más, la posición de yo no sé dónde, y sigo igual. Entonces yo vine para que me ayude y me diga cómo resolverlo. Y yo, bueno, listo, vamos a hacerlo. Le va a costar, pero vamos a hacerlo. Dos hombres. Número 1, Daniel. Daniel era un jovencito bonito, inteligente, pero que le tocó una vida complicada al principio y durante el resto de su adultez. Daniel fue escogido, ojo pues, porque cuando uno dice escogido, uno dice para algo bueno, no. Daniel fue escogido para ser deportado a Babilonia. Es decir, lo sacaron de su casa, lo sacaron de su patria y se lo llevaron cautivo a otra nación, donde no había nada que le perteneciera. Y ojo, porque Daniel no tuvo nadie que intercediera por él. No hubo nadie que, venga, yo me cambio, ¿sí? No me lo vaya a deportar, yo me cambio por él. No, Daniel no tuvo a nadie, junto con otros personajes. Daniel venía de una familia judía de clase alta, prestante. Y aún así se los llevaron. ¿Sabe por qué? Porque de Babilonia lo que buscaban era gente muy inteligente, gente pila, gente que les pudiera aportar, gente que pudiese poner al servicio del rey.
Y para estar al servicio del rey no podían poner a cualquiera. Entonces ellos sabían qué tenían que hacer. Y decidieron tomar a muchas personas y llevárselas a Babilonia. ¿Cuál era el objetivo? Capacitarlos en su cultura para que pudiesen llegar a servir en la corte del rey. Daniel fue bendecido por el Señor con un don increíble, y era interpretar sueños y visiones. Eso fue un regalo que el Señor le dio, y eso permitió que Daniel pudiese pasar toda su vida al servicio de los reyes, de los diferentes reyes. Es como quien dice, cuando yo estoy en un trabajo y quiero escalar, quiero que me promocionen y yo me preparo porque yo quiero cada vez llegar a puestos más altos. Pues eso era lo que querían con Daniel, aunque nunca le preguntaron si quería. Aunque nunca le preguntaron si quería dejar su familia, si quería dejar su casa, pero ese era el propósito que tenían con él. Y su entrenamiento duraba 3 años, con 3 aspectos importantes. El primero de ellos era que tenía que aprender el idioma y la literatura de los babilonios. Es decir, tenía que adquirir mayor conocimiento. ¿Y qué problema hay ahí? Entre más lea, entre más escuche, entre más googlee, entre más sepa, mejor, porque me vuelvo más inteligente. Ese era un punto. Debía conocer la lengua y la literatura de los babilonios. No hay problema. Un segundo aspecto era que ellos debían ser alimentados con la comida y la bebida de la mesa del rey. Pero ahí ya como que empezó la cosa un poco compleja. ¿Por qué? Porque algunos de los alimentos de los babilonios iban en contra de la ley mosaica, de esos alimentos o de esos animales que el Señor había dicho que no podían comer. Algunos no eran desangrados correctamente y eran ofrecidos en sacrificio a sus dioses. Así que quien los consumía se hacía partícipe de la adoración a dioses falsos. Entonces ahí ya Daniel dijo, listo, yo le leo, yo aprendo otra ley, pero esa ya me parece compleja. Y un tercer aspecto era que debían cambiar sus nombres por nombres que no tuviesen raíces hebreas. ¿Sabe para qué? Para que de una u otra forma ellos pudiesen adaptarse más rápido a la cultura, ¿sí? Y empezar a desligarse de su raíz, empezar a dejar a un lado aquello que habían dejado como patria, como su vida. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Nuestro primer personaje, Daniel. Quiero que lo tenga ahí en su memoria con estas notas biográficas de él. El segundo personaje, Salomón. Y Salomón es el hombre más sabio. Ningún rey sobrepasó a Salomón. Salomón era hijo de rey, vivió en el palacio, fue el tercer y último rey del reino de Israel unido antes que se dividiera. Reinó 40 años, siempre estuvo con papá y mamá, estaba destinado al trono. Como dicen hoy día, hijo de papi y mami. Estaba bien, estaba acomodado, no tenía problema. Pero empiezan a suscitarse ciertas cosas y lo primero es que uno de sus hermanos quiere usurpar su trono. Y entonces su mamá va a interceder por él para que no le quiten el trono, porque es que eso tampoco le convenía a ella. Y va a interceder por él, perfecto, y David, su padre, también hace todo lo posible para coronar a su hijo aún en vida, porque ya estaba a punto de morir. Y así fue. Lograron ponerle la corona al hijo y fue rey. Hasta ahí, perfectamente la vida de Salomón. Fue instruido por su padre en la ley de Jehová. Él conocía lo que el Señor decía. Él sabía lo que el Señor enseñaba. Pero una vez fue rey, empezó la situación compleja. Y empezamos porque decidió casarse con la hija del faraón. Empezó a hacer alianzas con Egipto con el objetivo de neutralizar cualquier hostilidad de Egipto hacia ellos. Aparte, cumplía la ley, pero aún así seguía ofreciendo sacrificios en lugares paganos, pero cumplía la ley en otros aspectos. La conocía, se la sabía, era hijo de David.
Pero empezaron ciertas cosas. Y si eso no es suficiente, el Señor le pregunta, que en otra ocasión vimos una enseñanza de ese tipo, y le dice, dime qué quieres y yo te lo doy. Esa es como la pregunta de Dios mío, me la hacen y yo no la pienso. No sé si ustedes han visto esos programas de televisión de concursos donde le dan el carrito de compras en el supermercado y le dicen todo lo que pueda coger en tantos minutos. Eso sería la maravilla. No tengo que pagar, solo tengo que correr, esforzarme y agarrar lo que más pueda. Pues Dios le dijo, Salomón, pídame lo que quiera. Y Salomón, ¿qué le pidió? Sabiduría. ¡Wow! Y todo el mundo dice, no, yo la hubiera embarrado con esa petición. ¿Sabiduría? Sí, Salomón pidió sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar al pueblo de Dios. Porque él dijo, yo no tengo ni idea. Yo soy hijo de papi y mami, he estado en la corte, pero no tengo ni idea de cómo administrar justicia. Así que, Señor, deme sabiduría. Y el Señor le dijo, listo, buena petición, chévere, te la doy, pero además de eso, como no me pediste nada más, yo te voy a dar honra, te voy a dar riquezas, y si caminas en rectitud, te voy a dar larga vida. Un trato genial. O sea, empezó exitoso, ¿o no? Empezó con todo Salomón. Y fíjese que Salomón fue un excelente administrador. Excelente. Extendió los dominios de Israel. Es decir, con Salomón se vino a cumplir la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Con Salomón extendió el dominio. Todos querían venir a escuchar la sabiduría de Salomón. Todos querían saber cómo había adquirido tanto. Dice la palabra que la plata era casi como las piedras, porque todo era en oro. O sea, la plata no era importante, todo era en oro. Hoy día, diferente, ¿cierto? Pero la plata ahí en ese punto llegó a ser como las piedras. Aparte, su reinado fue un reinado de paz, de unidad. Todos querían trabajar con Salomón. Salomón era el gurú de las finanzas. Todos querían ir a la conferencia de Salomón. Pagaban VIP, no importa. Yo quiero saber él cómo hizo para que Israel esté así. Yo quiero saber cuál es la fórmula. Y venían de todas las naciones, le daban regalitos, pero también le sacaban, yo quiero saber, yo quiero la sabiduría de Salomón. Y fue así. Y aparte de ser un excelente administrador, de ser el gurú de las finanzas, fue escritor. Fue escritor de muchos proverbios, de cosas que uno dice, ¿de dónde sale esto? Cuando uno escucha motivadores y uno dice, es que tiene un verbo, o sea, habla de una forma que lo cautiva a uno. ¿Cómo hace? Pues Salomón era así. Aparte de todo lo que había logrado, escribía y escribía perfectamente. Y no solo eso, porque el Señor le dio inteligencia y sabiduría extraordinaria. O sea, nadie lo superaba. Salomón era conocedor de todo lo que tiene que ver con plantas y animales. O sea, ¿para qué? Pero él sabía. O sea, usted le hablaba de un arbolito que nadie conocía y él sabía eso para qué era. Y de animales. O sea, era una persona increíble. Como diríamos hoy día, exitosa. Todo lo había alcanzado. ¿Vamos hasta allí? Daniel y Salomón. Daniel amaba a Dios y se entregó de lleno, así como Pablo le recomendó a Timoteo. Entrégate de lleno. Daniel tenía un hábito y era ejercitarse en la piedad. Daniel amaba, era un hombre devoto, aún en las más difíciles circunstancias. Sin patria, sin familia, bajo amenazas, bajo envidias. El panorama perfecto para que Daniel hubiese dicho, ay no, ya no más. O sea, estoy en otra tierra, no, ya, flaqueo en mi fe. Estaba apenas, era el panorama, no había otra excusa. Lo que le estaba sucediendo era apenas para decir, no más con Dios. Pero él dijo, no, permanezco y no voy a negociar mi fe. Salomón era el hombre más exitoso, era el hombre más sabio.
como administrador fue genial. Tenía sabiduría para gobernar. Pero quiero que me preste atención aquí, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, quisiera ser como Salomón. ¿Alguna vez usted no lo ha dicho? Yo quisiera tener la sabiduría que tuvo Salomón para administrar, porque ¿sabe qué? Salomón no fue sabio para gobernarse a sí mismo. Él pidió sabiduría para gobernar afuera, pero Salomón no supo jamás gobernarse a sí mismo. Alcanzó todo lo que todo ser humano pudiese desear: fama, riquezas, honra, mujeres, pero nunca pudo aprender a gobernarse a sí mismo. Nunca pudo aprender a tener dominio propio, a pesar de las instrucciones que les habían dado. Primera de Reyes, capítulo 2. Recuerde, si usted tiene donde anotar, es importante que lo haga y luego pueda revisar. David le da las siguientes instrucciones a su hijo. Ya David había pasado cosas, había vivido circunstancias, y finalmente le dice a su hijo, versículo 3, cumple los mandamientos del Señor tu Dios, sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés, y así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo, si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Se lo dijo clarito. Le dijo, vean, yo ya pasé por cosas. Y los que somos aquí papás a veces le damos ese discurso a los hijos, ¿cierto? Es que yo ya pasé por lo que usted está viviendo. Escúcheme. ¿Y los hijos escuchan? Casi no, ¿cierto? Y aquí todos somos hijos. David hizo lo mismo, le dijo, venga, usted está muy joven, muy bonito, muy preparado, pero venga, yo le doy unas instrucciones. La única forma de que usted prospere, de que le vaya bien en la vida, es obedezca y ame a Jehová, nada más. Y Salomón le dijo, listo, está fácil, porque es que desde chiquitico me la han enseñado, siempre la he escuchado. Chulito, está en la lista, lo vamos a hacer. Pero más adelante, cuando Salomón vio todo lo que podía lograr por la sabiduría que había adquirido, a Salomón se le olvidó la instrucción. Y Salomón no siguió el consejo de David, su padre. Hizo alianzas que no debía hacer. El Señor había prometido que iba a cuidar a Israel. Pero él dijo, por si acaso y a Egipto como que le provoca visitarnos, hagamos una alianza. Y no solamente casándose con la hija del faraón, no le bastaba una mujer. Él quiso más. Y tuvo amoríos con 1000 mujeres. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas. ¿Quién se apunta a los hombres? Si a veces con una o con uno, porque también ustedes como que no aguantan, ¿cierto? No, al amigo quería conocer, quería saber. Y eso hizo que su corazón se desviara del camino. Primera de Reyes, ahí adelantico, capítulo 11. Versículo 4 dice, en efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido David su padre. Pero ¿cómo así? Si David también adulteró, asesinó, ¿cómo fue? La diferencia era que David decía, Señor, perdóname, pequé, la embarré feo. No, Salomón iba derechito, ¿sí? Él era un hombre sabio y sabía lo que estaba haciendo. Y nos vamos al versículo 9 del mismo capítulo 11, dice, entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido para prohibirle que siguiera a otros dioses. O sea, yo con una que se me aparezco, uno dice, como que tengo. No, el Señor se le apareció 2 veces. La primera para decirle, ¿qué quieres? Te lo doy, pero recuerda,
vive en integridad, obedece. Y en la segunda se le aparece para decirle, recuerde, te va a ir bien, vas a prosperar más, vas a vivir, pero obedeciendo y amando mis mandamientos. Salomón no permaneció fiel al Señor. Lo tenía todo. Familia, sabía la ley, siempre estuvo tranquilo, pero no permaneció fiel al Señor. Y cuando vamos a Eclesiastés, y ahí es cuando uno dice, yo debo ir a la palabra y pedir discernimiento del Señor. Porque a veces leemos Eclesiastés y decimos, todo lo que está ahí es bueno. Y Eclesiastés es casi que un experimento social que hizo Salomón. Porque Salomón probó todo lo que le pasaba por el frente. Salomón tuvo todo lo que quiso. Él era experto en finanzas, era experto en todo lo que tiene que ver con el ecosistema, él era experto en clima, él era experto en todo. Conoció, se fue a la moral, se fue al placer, era un experto en sexo, o sea, con 1000 mujeres, o sea, yo creo que ya sabía bastante. Era un experto en todo. Música. La palabra dice que tenía cantores, entonces tenía todos los géneros, todos los ritmos. Este no me gusta, no me satisface, cambiémoslo. Lo tenía todo. Dice que tenía una flota de navíos y cada vez que llegaba, míreme esto, le llegaban monos y pavos reales. ¿Para qué un pavo real? ¿Sí? O sea, nada lejos, ¿para qué un hipopótamo? ¿Para qué todo? No, pues él lo tenía todo. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. Pero al parecer Salomón no había adquirido lo suficiente. A pesar de haber sido experto en todas las artes, no había sido suficiente. ¿Sabe por qué? Recuerda las 2 primeras citas de nuestra historia inicial. Porque Salomón creía en lo mismo. Salomón dijo, lo hago porque yo sé. Lo hago por mí mismo. Lo hago porque si no lo hago y no se la meto toda, no lo voy a lograr. Pero otros pensarían, pero pues si así no es como. O sea, si no me esfuerzo, si no trabajo, entonces me quedo acostado y todo me llega. Espere un momentico. Salomón proveyó todo lo material, hasta monos y pavos reales. ¿Para qué? No sé. Y los pavos reales que sí son bullosos. Todo lo material. Pero él no proveyó una vida espiritual para su generación. No lo hizo. Y a veces decimos, es que yo quiero que mis hijos tengan lo que yo nunca tuve. Se los quiero mejorar. Quiero que sean felices. Pero luego uno dice, oiga, entre uno más le da, no agradece, no valora. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasará? Pues ni idea, ¿cierto? Proveyó todo lo material y hasta más. Pero no proveyó para la vida espiritual de sus generaciones. Y entrando ya en edad, y después de probar todo, después de hacer ese compilado en Eclesiastés, léalo completo, para que se dé cuenta que uno dice, oiga, pero este sí o no, al fin sí o no, le gustó o no le gustó, ¿sí? Cuando él ya concluye, hay una palabra que él repite constantemente en Eclesiastés, y es, todo es vanidad. En otra versión, todo es absurdo. ¿Y qué quiere decir eso? Nada tiene sentido. Ay, no fregues. O sea, después de tener todo lo que tuviste, de probar todo lo que probaste, eras un gurú, estabas arriba. ¿Cómo me vas a decir que nada tiene sentido? Pues así es. Y así inicia Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2. Dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, o sea, Salomón, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. Y uno dice, uy, qué profundo ese versículo. Pues sí, es que lo que está diciendo es, Dios mío, o sea, lo probé todo y nada me llenó. Nada, ni las 1000 mujeres, nada. Todo lo tenía por basura, pero no lo vivió como tal. Así que concluye, ahí está empezando el libro, así que concluye el libro con lo siguiente. Capítulo 12 de Eclesiastés,
Versículo 13. Además, 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. O sea, Él hizo el favor. Él fue y probó todo y nos dijo lo que iba a pasar. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Esa fue su conclusión. O sea, lo único que yo necesito es temer a Dios. O sea, lo que su papá y lo que Dios mismo le había dicho. Pero él, en su sabiduría, para gobernar, dijo: yo tengo que conocer, yo tengo que probar, yo tengo que obtener, yo tengo que alcanzar. Y al final de su vida, dice: nada tiene sentido si no es temer y obedecer a Dios. Y dice: Dios mío bendito, y entonces, ¿cómo con cuál me voy? ¿A cuál escucho? Si el más sabio de todos al final termina diciendo: perdí la platica, ¿qué hago? Entonces, ¿para dónde voy? Entonces, ¿cómo busco la felicidad? Entonces, ¿cómo me siento satisfecho? ¿Cómo me siento lleno? Si no es con la plata, si no es con hombres o mujeres, si no es con los conocimientos, si no es viajando, si no es haciendo, obteniendo, ¿cómo hago para sentirme pleno? Y Daniel determinó 3 cosas. Y esas 3 cosas no fueron como que, ante Daniel sí, este sí fue. No, fueron las 3 cosas que Pablo le dijo a Timoteo y que el Señor le dijo al pueblo de Israel y que hoy el Señor nos dice a usted y a mí. Primero, determinó rechazar la comida deliciosa que estaba servida en la mesa. Y no porque se estuviera cuidando en su, digamos como en su régimen físico. Era porque si él sabía que esa comida deliciosa entraba y se procesaba, él no iba a volver a ser el mismo. Usted no ha probado un alimento que le dicen: proba lo que es riquísimo, y usted lo prueba y se queda enganchado. Y usted dice: aquí vuelvo. ¿Sí le ha pasado o no le ha pasado? Usted tomaba un café en cierta parte y lo llevan a otro y le dicen: no, este lo superó, aquí me quedo, le soy fiel a la marca. Daniel sabía eso, que si él probaba esas delicias, que si él probaba aquello que lo contaminaría, ahí iba a quedar. Y eso hace relación a todo lo que provee a nuestra carne, a nuestros deseos, a eso que me gusta, a eso que yo digo, lo probé y es difícil dejarlo. ¿Por qué? Porque es rico. Entonces Daniel dijo: no, gracias, porque yo sé que me quedo. Dijo no. ¿Y qué hizo? Rechazó. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Rechaza todo lo que escuche que vaya en contra de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que parecería muy convincente. Parecería como que es efectivo lo que me están diciendo. Pero si yo voy y hago un estudio y discierno, yo digo: aquí, como dicen algunos muchachos, es el quiebre. Aquí me quedé. Daniel permaneció fiel y firme a pesar de la tentación. A pesar de la tentación. Él estaba viendo cómo los otros comían rico y llegaban con la barriga con la torta, el pollo. ¿Sí viste tan rico? Y él comiendo semillas, verduras. Pero ¿sabe por qué dice que Daniel y sus amigos fue mejor que los otros? No por la dieta vegana, sino porque Dios era su provisión. Porque él sabía que Dios estaba sustentándole. Porque él sabía que Dios estaba con él. Segundo aspecto, buscaba a Dios en todo tiempo. No solo cuando lo amenazaban, no solo cuando le decían: te vas a comer los leones, en todo tiempo.
¿Y sabe por qué? Porque él necesitaba ser instruido. Estaba en una tierra extranjera, estaba en una tierra pagana, algo parecido a nosotros, ¿sí? No te pido que los quites del mundo, pero sí guárdalos. Porque todo lo que veo me tienta, de acuerdo a ese deseo pecaminoso que hay en mí. Y él necesitaba estar en comunión permanente con Dios para ser instruido, para tener revelación. Pero ojo, porque dice que él y sus 3 amigos fueron hallados más sabios que los otros. Entonces uno dice, ¿era sabio también? Sí, pero él sabía que no podía confiarse de su propia sabiduría, que él necesitaba la instrucción de Dios. Así que, ¿qué hacía? Lo buscaba a veces todo el tiempo y reconocía la soberanía de Dios, sometiéndose a él. Así que Daniel hacía lo que Pablo le dijo a Timoteo. Él se ejercitaba ¿en qué? En la piedad. Era un hombre que amaba a Dios. Y tercero, fue ejemplo de conducta. Llegó a puestos altísimos. Fue el jefe de todos los sabios. O sea, no cualquiera. Aparte, fue gobernador, pero él llegó como un cautivo. Él llegó como un jovencito que lo sacaron de su lugar. Y fue el mejor. Y eso, su ejemplo, su respeto por sus amos, el estar allí, el ser honesto, todos lo vieron. A pesar de que se levantaron envidias, a pesar de que hubo amenazas precisamente, porque cada uno de los reyes por los que pasaba, veían que Daniel era wow. Y uno de ellos dice, en ti hay algo superior, en ti hay algo diferente a los otros. Él honró todo el tiempo al Señor y nunca negoció su fe. Nunca ocultó quién era. Jamás. A pesar de todo lo que venía. ¿Y sabe eso qué hizo? Que los reyes y el pueblo reconocieran la grandeza de Dios a través de su conducta, a través de su progreso. Recuerdan que Pablo al final le dice a Timoteo, ejercítese con todo en esto y todos verán su progreso. Eso pasó con Daniel. Del niño cautivo a gobernador, al líder de todos los sabios. Y esa rectitud y esa devoción fue favorecida por Dios. Estuvo en puestos altos toda su vida. Fue favorecido por Dios. Prosperó en tierras lejanas. Obtuvo más que lo que él podía pensar que alcanzaría en tierras lejanas. Y la fortaleza de Daniel no radicaba en que era un gurú de las finanzas. No radicaba en que era súper sabio. En su relación íntima con Dios. Eso fue lo que hizo que Daniel progresara. No había otra forma. Y a veces nosotros pensamos que decidir por amar a Dios, por tener una vida de devoción a Dios, va a hacer que no alcancemos, que no crezcamos, que no obtengamos. Porque entonces me voy a volver un religioso, porque voy a perder oportunidades. No es que en ningún momento el Señor ha dicho quédese sentado, cante, ore, lea la palabra y no haga más nada. No, como la canción. Hay que esforzarse. Pero cuando yo entiendo que mi prioridad es Dios y que Él está allí para instruirme, para guiarme, para decirme no haga ese negocio, para decirme no se meta con esa persona, para decirme tranquilo, esa dificultad va a pasar. Yo entiendo verdaderamente que no es una búsqueda de felicidad, sino que es una búsqueda constante de Dios, de mi Creador, quien me conoce a mí. Pero eso es una decisión. Vimos biografías de 2 hombres que decidieron diferente. 2 hombres que terminaron con una vida diferente. Y a veces creemos que la devoción en Dios va en contra. ¿Pero sabe por qué? Porque lo que realmente se está buscando es ganarse el favor del mundo. Es ganarse los aplausos. Es ganarse, en cuanto a redes sociales, los likes. Es ganarse una buena fama. Que sepan que yo pude.
que mi familia se dé cuenta que no me quedó grande, que pude levantar a mi familia, que pude montar un negocio. Pero la vida de Daniel nos demuestra todo lo contrario. Recuerde, Daniel tenía todo para decir no más. Tenía todo. No necesitaba rebuscarse la excusa, él lo tenía todo. Pero él dijo, no, yo permanezco fiel. Así me muera, yo permanezco fiel. ¿Y sabe qué es lo más importante? No que Daniel fue prosperado, no que Daniel se volvió el más. ¿Sabe qué fue lo más importante? Y que casi siempre se nos olvida. Y es que se cumplió el propósito de Dios, no el propósito de Daniel. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que toda rodilla se doble y su nombre sea exaltado. Ese es el propósito. Ese es el propósito suyo y mío, porque estamos en el propósito de Dios. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el único Señor verdadero. Daniel capítulo 6, versículos 26 al 27 dice: el rey Darío, el que estuvo ahí diciéndole, ¿se lo comieron los leones? Porque él quería a Daniel, él lo apreciaba, él sabía quién era Daniel, pero él tenía que hacer cumplir la ley. Y cuando fue allá todo el día, toda la noche no pudo dormir, terrible, porque es que había ido en contra de su amigo. Pero cuando fue al día siguiente y se paró allí y llamó, Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Yo creo que Darío estaba así, como que, por favor no me defraude, por favor no me defraude, que yo veo que como que su Dios sí es Dios. Y Daniel le contesta, tranquilo, el Señor envió su ángel. Y finalmente el rey Darío dice, he decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. ¿Quién estaba hablando de eso? Un hombre pagano, el rey. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. El rey de la tierra se sometió al rey de los cielos y dijo, ya, aquí no hay más nada, es el más. Pero eso es lo que usted y yo nos tenemos que creer. Yo no le estoy diciendo, no escuche consejos, no vea videos chéveres, no comparta. Sí, hagámoslo. Pero ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Realmente eso que yo comparto, realmente eso tiene que ver con lo que me dice Dios en su palabra? Porque recuerde, Pablo le dijo, ojo, hay muchas doctrinas, muchas súper convincentes, muy llamativas. Haz esto y lo obtendrás. Dame esto y ganarás. Ojo, no las sigas, recházalas. Y la única forma para yo adquirir discernimiento es cuando yo voy a solas, en intimidad, y conozco al Señor. No hay otra forma. No hay la forma de venga, óreme para yo poder. No, yo tengo que ir a la intimidad. Yo tengo que decidir hacerlo, así como lo hizo Daniel. Entonces, yo no busco la felicidad, yo busco a Dios. Yo me ejercito en la piedad. Pero eso es una decisión. El Señor simplemente le dijo, recuerde, ahí se la dejo y como dice, me retiro lentamente. Usted verá qué hace. Luego, no me vaya a echar la culpa. Luego no me vaya a decir que por qué me abandonaste, por qué me dejaste, por qué permitiste, por qué no estuviste cuando tú tomaste la decisión de hacerlo. Pero Dios es fiel y misericordioso, que está allí y que nos está hablando todo el tiempo y que a pesar de todas las malas decisiones que hemos tomado, nos dice, hey, aquí estoy, decídete por mí, ¿qué más vas a vivir?
Ya Salomón lo vivió todo por usted y por mí. Y se dio cuenta que era absurdo, que no valía la pena. ¿Qué más vamos a vivir? ¿Qué más vueltas vamos a dar? Ya alguien lo hizo por nosotros y nos dejó el ejemplo. Así que hoy determinemos decir: listo, Señor, bajo mis manos y vamos a hacerlo en tu dirección. Y ojo, porque la palabra dice, le invito a que se ponga sobre sus pies: no hay justo ni aun uno. No hay quien diga: yo lo tengo solucionado, a mí no, eso no me toca. No. Busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado, porque los tiempos se están acortando, pero Dios es fiel y misericordioso y está allí, está presente. A muchos invita, muchos son los convidados, pero pocos son los escogidos. Y son los escogidos los que han dicho: listo, vámonos con toda. Difícil, sí. Daniel tuvo que haber llorado. Daniel tuvo que haber dicho: Dios mío. Pero había determinado una cosa en su corazón, y era buscar a Dios todos los días de su vida. Y fue prosperado en todo. Señor, somos tu habitación, Jesús, somos tu casa, somos tu morada, Dios. Hemos determinado vivir conforme a tu propósito, Señor, pero tú más que nadie sabes y nos conoces, Dios. Y sabes que flaqueamos, y sabes que según las circunstancias miramos a otro lado, buscamos otras ayudas, Señor, hacemos otras alianzas, Jesús. Así que venimos delante de ti, Padre, y te pedimos perdón, Señor. Perdón porque a pesar que tú nos has dicho que estás con nosotros todos los días, hemos dudado, Señor, de tu cuidado y de tu protección. Hemos dudado, Señor, de que eres suficiente. Y hemos creído que en nuestra propia sabiduría vamos a alcanzar lo que nuestra mente nos dicta, Señor. Te pedimos perdón, Jesucristo. Y gracias porque una vez más, Señor, podemos ser redarguidos y escuchar a tu Espíritu Santo. Enséñanos, ayúdanos, Espíritu Santo, a ser firmes en la fe. Ayúdanos a poder buscarte continuamente y poder vivir conforme a tu palabra. No enseñanzas de hombres, no según mi opinión, no según mi propia inteligencia o sabiduría. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Tú nos conoces y sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes, Señor, cuáles son esos deseos que están ahí internamente y que día tras día estamos buscando satisfacer, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tenemos acceso libre a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque somos tu pueblo, somos tus hijos y tú no abandonas a tu pueblo, Señor. Tú no nos abandonas, Señor. Tú estás permanentemente con nosotros y entendemos, Señor Jesús, que contigo todo lo tenemos, Señor, y que todo tiene sentido si tú estás en nosotros, Señor. Derramo el perfume sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso
nos has puesto, Señor Dios mío, tu palabra enfrente para que tomemos decisiones maduras, para que tomemos decisiones responsables. Señor, renunciamos a esa mentira que dice que es importante caernos, que es importante la experiencia para darnos cuenta si era o no era. Lo único aquí que es importante es la obediencia a tu palabra. Lo único importante aquí, Señor Dios mío, es tener un corazón humilde y reconocer que tú eres Dios de toda la sabiduría, y que cuando nos dices métete conmigo es porque por ahí es el camino. Esta mañana honramos y bendecimos, Señor Dios mío, tu presencia, y confesamos, Señor, que iniciamos una nueva semana bajo tu bendición. Padre, esta segunda semana de ayuno y oración la ponemos delante de ti. Entonces levantas tus brazos al cielo y le dices: Señor, ayúdame, yo quiero ver tu rostro. Señor, en el nombre de Jesús, dame fuerzas y háblame, ministra mi corazón. Yo esta semana me dispongo todos los días a derramar mi corazón delante de ti. Háblame, habla que tu siervo escucha. Háblame, Señor, dirígeme, examina mi corazón y muéstrame, Señor Dios mío, tu camino en el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo tu iglesia, yo bendigo tu pueblo, y creo, Señor Dios de la gloria, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo, Señor Dios mío, reposan sobre tu iglesia, sobre cada familia, las fuerzas físicas, Señor Dios mío, la sabiduría, el entendimiento, toda provisión económica, Señor, los trabajos, los empleos, las empresas de mis hermanos, sé tú supliendo, sé tú abriendo puertas, sé tú, Señor Dios mío, trayendo gracia y favor en Cristo Jesús. Te damos honor y te damos gloria. Amén y amén. Te doy un aplauso.